Hola amigos, nos encontramos en la hacienda Santa María Regla, una antigua hacienda de la época de la colonia en donde se producía oro. ¡Oro! ¡Tú me cambiaste por oro! Hoy en día es un hotel boutique, pero aunque no se hospeden, también hay recorridos turísticos para conocer su historia. Dicen que aquí espantan, amigos. Nosotros sí nos vamos a quedar a dormir, así que ya les diremos si nos asustan o no. Pues vamos a explorar. ¡Vámonos! Amigos, pues este lugar se encuentra dentro de Huasca de Ocampo, el primer pueblo mágico de México. Estamos más o menos como a 2 horas de la Ciudad de México. Y pues bueno, resulta que hace muchos años a esta región, que hoy en día es Huasca, llegó un español llamado Pedro Romero de Terreros, también conocido como el Conde de Regla, quien vino a la Nueva España en búsqueda de riquezas. Y vaya que lo consiguió. En su tiempo llegó a ser el hombre más rico de todo el mundo. Lo interesante es que llegó pobre aquí a México, bueno, a la Nueva España, y fue a través de la minería como hizo toda su riqueza. Él fue quien explotó las minas de oro y plata en Pachuca y Real del Monte. Extraía los minerales allá y los traía aquí a Huasca de Ocampo para procesarlos. De hecho, construyó 3 haciendas: Santa María Regla, San Antonio Regla y San Miguel Regla. Específicamente aquí en Santa María era donde procesaba todos los minerales. Es decir, esta era su fábrica de lingotes de oro. Vean amigos, ¿a poco no está bien bonita la hacienda? Ay, qué bonito paisaje. Mi esposito hermoso. Estamos en medio de una barranca, lo que hace que la vista sea todavía más impresionante. Y pues como la habitación nos la van a entregar hasta las 3 de la tarde, pues mientras hay que hacer el recorrido. Aquí es donde comenzaba todo el proceso. Había molinos donde se trituraba la roca con los metales, después se pasaba a estas alberquitas donde se bañaba con mercurio y aprovechaban la caída del agua para separar todas las impurezas. Y adivinen amigos, ¿cómo creen que le hacían para que los trabajadores no se robaran el oro ni la plata? Pues principalmente utilizaban la religión. Ese edificio que vemos por allá fue la primera iglesia que construyeron dentro de la hacienda, y en esos pedestales azules ponían imágenes religiosas que funcionaban como las cámaras de vigilancia de antes. Le decían a la gente: Dios te está viendo, ay de ti donde robes. Y sí, les iba muy mal si cachaban a alguien robando. De hecho, mucha gente sufrió aquí por esclavitud, desde indígenas hasta esclavos que traían de África, y las condiciones de trabajo eran horribles. Imagínense pues la gente trabajando aquí dentro de las alberquitas con mercurio. El mercurio es súper tóxico, no vivían ni siquiera 30 años. La esperanza de vida era muy baja, y en cambio el conde bien a gusto llegó a vivir hasta los 70 años. Miren, esta es la fachada de la primera iglesia. Por acá tenemos el jardín principal, el laguito, y este de acá es un arco que hicieron para poder ver la cascada. A veces no sale agua cuando lo cortan para el riego. Wow, en serio que todo está tan bonito, entre la arquitectura, el paisaje, todo está padrísimo. De hecho, se dice que este conde era súper mala persona, muy sanguinario. También pesaban a todos los trabajadores al inicio del turno y al final. Y si pesaban más a la salida, los abrían a sangre fría del estómago para ver si se habían tragado el oro. Y vean, aquí todas estas bóvedas eran los hornos. Está súper bonito, muy padre para la fotografía. ¿Qué dicen? ¿Fotito, fotito? Dijo Rubí. ¡Sí! Justamente ahora esta hacienda la rentan para diferentes eventos, de que bodas, 15 años, bautizos. Ahorita nos tocó un baby shower y de hecho me preguntaron: ¿usted es la embarazada? Y yo: sí. ¿Es la mamá? Sí, de Sofía. Vénganse, vamos de metiches. Aquí este lugarcito se ve coqueto, ¿eh? Vamos a ver qué es. Oh, parece como un salón de eventos. Todos los spotcitos, los lugares, la verdad es que los han arreglado muy bonitos. Hasta parece un laberinto, ¿no? ¿Para dónde vamos? Bueno, vamos a darle a la izquierda. ¿Nos vamos derecho o giramos? ¿Será por esa ventanita? Ah, ya está Rubí. Vámonos para allá. ¿Qué buscas, nena? Los hornos. Nos acaban de dar el recorrido y no encontramos los hornos. Ah, pues de hecho están aquí. Miren, aquí vemos los vestigios de los antiguos hornos españoles. Aquí ponían el carbón, la caldera con el metal donde fundían todo el oro. Por aquí salía el humo. Y algo súper interesante son estas frases que todavía se conservan aquí. Están en latín. Claramente en latín aquí dice las órdenes de Cristo. Y por acá en este otro horno, ¿qué dice, nena? Nuestra Señora de los Dolores. Nuestra Señora de los Dolores. Es que Rubí es más buena que yo en latín.
Ya ven que sí utilizaban la religión para controlar pues a los trabajadores. Absolutamente todo. Obviamente todo este horno estaba sellado, ya lo abrieron recientemente por temas turísticos. La única entrada era esta puertita que utilizaban los trabajadores pues para revisar o supervisar cómo iba la fundición, y evidentemente pues había muchísimos accidentes. Imagínense pues todas las altas temperaturas y los metales salpicando y chorreando. Chequen, esta de acá eran las cámaras de aislamiento. Antes pues había muchas epidemias de que gripe, sarampión, silicosis, y aquí encerraban a los trabajadores que se enfermaban hasta que se morían y luego los echaban al horno. Rubí no quiso entrar que porque sintió vibras extrañas, ella es mucho de vibras y energías, que porque no le quiere echar las malas vibras a la bebé. Y pues yo sí entraría, pero pues ¿cómo voy a dejar a Rubí allá afuera solita? Ya mejor me voy con ella. Ya te escuché. No, si tú quieres entrar, ándale. Te acompaño una fotito. Mira. Wow, vean esto. Hay como un rito, una corriente de agua que pasa a un lado también de la hacienda. Qué bonito está todo, ¿no? Pareciera que la naturaleza se quiere comer a la hacienda. Pobre Rubí, le digo, ven nena, sube, está bonito, ven a ver. A ver, bebé, di si está bonito o no. Tú dices. ¡Wow! Sí está súper bonito. ¡Qué padre! Tan bonito que ya sacó el tripié de nuevo. No sé ni cuántas fotos llevamos, pero es que todo está muy fotografiable. Quiero tomar fotos en cada rincón. Otro dato curioso es que aquí se han grabado varias películas. La más famosa, que seguramente ustedes conocen, la del Cerro. Esta cruz, por ejemplo, también se utilizó para una película, creo que se llamaba Ave María, y pues ya, la dejaron aquí. Hay varias cosillas de la escenografía de diferentes películas que han hecho aquí y pues se han ido quedando. Y esta de aquí definitivamente no es la alberca, no se les ocurra meterse a nadar aquí. Eran las antiguas tinas de enfriamiento, aquí se metían todas las herramientas calientes de los hornos para enfriarlas. Esta curiosidad que tenemos aquí atrás es una de las entradas a los túneles subterráneos. Todas las haciendas de este señor, del Conde de Regla, estaban conectadas por medio de túneles. ¿Y qué creen ustedes que transportaban en ellos? Los lingotes de oro no, ni los materiales. Pues resulta que por los túneles se movía el mismo Conde de Regla. Como era una de las personas más importantes, pues ahora sí, del mundo, por seguridad se tenía que mover de esta manera. Curiosamente, en la actualidad, por seguridad, no se pueden utilizar por riesgo a derrumbes, es por eso que ni siquiera se pueden explorar. Había tanta riqueza en este lugar que los muros altos y estar entre barrancas no era suficiente. En la parte de arriba de las murallas ponían obsidianas, unas piedras pues muy filosas que igualmente pues funcionaban para evitar que la gente o intrusos escalaran y se metieran. Es como ahorita cuando en las bardas de las casas hasta arriba ponen botellas de vidrio rotas, así como para evitar que alguien se meta. De ahí viene, amigos, de ahí vienen las Coca-Cola rotas en las casas. Ustedes se preguntarán por qué eligió este lugar para trabajar el oro si las minas estaban en Pachuca y Real del Monte a 50 kilómetros. Pues principalmente por 3 razones. La primera es debido al agua. A este lugar siempre ha llegado flujo de agua debido a los manantiales que están más arriba. En segundo lugar, porque todo este lugar es plano, a comparación de Real del Monte, que son puras subidas y bajadas. Y en tercer lugar, por seguridad. Ahora sí que la barranca funciona como una muralla natural para evitar pues los robos o los saqueos. Y la pregunta del millón, ¿por qué esta agua está cochina? La realidad es que siempre la van a ver así, de este color. Y es que a pesar de que el agua viene de manantiales desde más arriba, pasa por la presa San Antonio, en donde se empieza a revolver, luego por los prismas. Total que el agua llega aquí súper revuelta. Pues la verdad es que es muy difícil volverla a poner en su color cristalino. Por eso que aquí ya la vemos de este color. No es que esté cochina, es que ya está revuelta con todos los sedimentos desde la presa. Hay bastante lirio ahí. Y bueno, después de una larga vida de este conde viviendo como rey, al morir su descendencia le sigue con el negocio. Unos dicen que sus hijos, otros que sus sobrinos o sus nietos. Pero bueno, el chiste es que ellos traen nuevas herramientas y tecnología inglesa. Y un ejemplo de este cambio de periodos lo podemos ver aquí en la iglesia. La primera parte está construida de piedra y la segunda parte es la torre, que es de ladrillos, que se puede decir que ya es el periodo inglés. Al parecer va a haber boda, ¿eh? En friega loca pusieron todas estas sillas y adornaron. Vénganse, vamos a entrar a ver cómo quedó la iglesia. Ya nos dicen que ya fue, amigos. En friega loca fue, armaron, desarmaron. Pero vean nada más qué chuladilla de iglesia.
¿Y ustedes se imaginan que así estaba la iglesia del hombre más rico del mundo? Pues no, estaba forrada en oro, pero durante la revolución la saquearon por completo. Es por eso que ahorita pues ya se ve muy austera, muy simple, pero bonita. Pues, ¿a dónde nos traen? Estos, por ejemplo, son los hornos que construyeron los ingleses, que pues eran más modernos y más seguros. Igualmente, todo esto estaba sellado y el único hueco que existía era esa ventanita pequeña que vemos allá. En vez de una puerta como los españoles, ya era solamente una ventanita por donde vigilaban o supervisaban la fundición del oro. Se supone que estos hornos ya trabajaban como una olla express, en donde pues necesitaban menos carbón para poder calentarlo, y hasta le ponían como una tipo tapa. Oigan, van varias veces que yo me emociono porque veo que en todos lados hay baños, pero entro y están fuera de servicio, como que apenas los están instalando. Pero está padre que haya en todos lados. Aquí llegamos a lo que fue la caja fuerte. Aquí guardaban ya los lingotes de oro y de plata. La única entrada era por el techo. Bajaban con cuerda y subían así, pues ahora sí que todo el oro y la plata. De aquí se lo llevaban a Veracruz, lo subían a barcos y pues los mandaban a Europa. Saqueando México al por mayor. Vean, el cuarto está gigante. Se dice que los llenaban hasta más de la mitad con lingotes. Y realmente son 2 cuartos. Este que tenemos aquí y el de acá, que está más oscuro, pero está igual de grande. No nos encontraremos por aquí un lingote ahí que hayan olvidado. Bueno, fuera. Imagínate que quitáramos una piedra y ahí ya más oro. Y esta de aquí, ¡ay, murciélagos! ¿Vieron? Pareciera que es como la cárcel o como si fuera una prisión, pero no, amigos. Se puso para una telenovela, nena, ¿nos dijeron? Sí, una serie. De hecho, es como de madera. Bueno, pero miren, se mueve bien fácil. Ah, ya vi el murciélago ahí por el foco, ¿verdad? No. Sí, ahí, mira, se está moviendo la cabecita. ¿Neta? Sí. Ay. Murciélaguitos. Más mazmorras falsas. Ay, esto sí está un poco tenebroso. Sí, ¿verdad? Ahí va otro, ahí va otro. Y acá más adentro están los calabozos o mazmorras, las cárceles, a las personas que intentaban escapar. Bueno, más bien a los esclavos que intentaban escapar, los encerraban y los torturaban. ¿Quieren que entremos, amigos? ¡No! Bueno, solo porque ustedes dicen que no, no vamos a entrar. Ay, ya sí, saben ya. que siempre les hacemos caso. Ya vámonos, ya vámonos. A ver, les voy a dar mínimo una asomadita. Por allá se ve luz, ¿eh? A lo mejor ya no es tan feo. O a lo mejor sí, así que mejor vamos. Yo mejor sigo la luz al final del túnel. Vean, y por acá arriba así es como se ven los hornos de tipo inglés. Ahí las chimeneas con sus característicos ladrillitos rojos. Miren, esta es otra área como para hacer eventos. Parece como un pueblito, ¿no? De hecho, aquí fue donde hicieron el baby shower en la mañana. Vean esto, aquí en Huasca los hongos, los champiñones crecen por doquier. Ya hemos visto bastantes. Me pregunto si se podrán comer esos. Ay, amigos, ya me senté un ratito a descansar, a reposar. Pero bueno, mientras les cuento otra curiosidad. ¿Por qué Conde de Regla y por qué a todas sus haciendas le puso la terminación Regla? Pues este señor se encomendó a la Virgen de Regla. Él le pidió prosperidad en la Nueva España y pues sí le cumplió, ¿no? Ya vamos a encomendarnos a esta Virgen, amigos. Bien milagrosa. Amigos, y esta hacienda abre todos los días. Como tip, entre semana el hospedaje es más económico, pero los fines de semana es cuando están las noches de leyendas. Y otra recomendación, si se quieren quedar a dormir aquí, llamen por teléfono, luego está más barato llamando que en línea. Y bueno, si no se hospedan, la entrada tiene un costo de 100 pesos por persona. Aquí mismo hay guías que hacen recorridos, esto es de propina voluntaria. Y adicional, ustedes pueden andar por la hacienda por su propia cuenta el tiempo que quieran. Órale, si hay pececitos aquí. Yo pensaba que no había ningún animalito. Pececito, pececito, pececito. Qué padre se ve. Y miren, allá hay alguien lanzándose de la tirolesa. Ay, creo que se quedó atorada. Sí, ¿verdad? Se quedó atorado, va bien lento. Ay, no, pobrecita. O pobrecito. Ya fueron por ellos. Les mandan una cuerdita para que se agarren y luego los jalan. ¿Quién sabe por qué se habrá quedado? Miren, ¿este chango qué? Vamos a la guillotina. A ahorcar a los que no se suscriban al canal, ¿eh? A los que ven muchas veces nuestros videos pero no se suscriben. ¿Quién dice yo? No me suscribí, no me suscribí. Bueno, ¿qué prefieren? ¿Ahorcados o la guillotina? Suscríbanse, amigos. Bueno, ya sácame. Levanta. Cuidado, con cuidado, con cuidado. Eso, eso. Ay. Y esta puertita de acá es la puerta al paraíso. Un sendero que nos recomendó que hiciéramos el guía.
Este senderito es el que lleva a la última cascada de los prismas basálticos. ¿Se acuerdan en el video de los prismas que queríamos bajar hasta el muelle? Pues es este caminito justamente. Solamente se puede llegar por medio de esta hacienda. Está padre el caminito porque aquí ya se empieza a escuchar la caída del agua. ¿Escuchan? ¿Escuchan? Eso sí, con mucho cuidado porque hay muchas rocas. Vean, allá está gente adentro de los prismas. Digan adiós, adiós. Y esa línea que está ahí es la de la tirolesa. Miren, ahí ya se ve el puente, está súper cerquita. ¡Qué bonito! Vamos a gritarle a alguien allá arriba a ver si nos contestan. ¡Adiós! ¡Cri, cri, cri, cri! ¡Hola! ¡Cri, cri, cri, cri! ¿Hay alguien ahí con vida? Allá, allá. No me hicieron caso. Qué bonito está todo el caminito, miren. Este árbol lleno de heno, como el de los nacimientos. La caminata está súper cortita, no hicimos ni 5 minutos. ¡Wow! Vean qué increíble se ve desde aquí abajo. Se ven monumentales, ¿no? Sí, se ven gigantísimos. Y sí se nota la formita hexagonal, bueno, de prisma. De hecho, algunas de estas piedras grandotas, amigos, son pedazos de prisma, ¿eh? ¡Qué mello si nos cae una! Nah, no creo. Miren, estas que están aquí se les ve mucho mejor la forma de los prismas, de que cayeron o se rompieron desde allá y pum, pum, pum. Quién sabe cómo fueron botando hasta llegar acá. Pues llegamos al rinconcito secreto de la Hacienda Santa María Regla. Ya nomás. Y esta es la recompensa después de una ardua caminata. Nada, no se crean, la verdad es que está súper ligerita. Si la embarazada puede, tú también puedes. Solo hay que pisar con cuidado en las piedras y en los escalones. Y ya se la saben que lo primero que hace Rubí es luego poner el tripié para tomarnos la fotito. Nosotros pensábamos que no había ni pececitos ni animalitos aquí, pero presten mucha atención. Ahorita vimos unas tortuguitas pequeñas. ¡Hola! Ahora sí nos hicieron caso, ahí, miren, ahí. ¿Qué? ¡Por Santa María! ¡De nada! Y pues bueno, amigos, recuerden que estos prismas se formaron hace millones de años cuando un volcán hizo erupción y la lava entró en contacto con agua, adquiriendo pues estas figuras. Hay muy pocos prismas como estos en todo el mundo, entonces nosotros como mexicanos somos muy afortunados pues de tener esta belleza. De hecho, esta es una de las 13 maravillas de México, está súper bonito. Pásenle a ver nuestro video que hicimos exclusivamente de prismas basálticos. Ahí en los prismas nos picaron las chinches. Si ven esos prismas, esas piedritas que están así como saliditos, se me hacen bien interesantes porque todos están como que bien paraditos, acomodaditos y de repente esos, ¡pum! Así como que aquí estoy, soy diferente. ¡Soy el rebelde! Y que de repente llega un grupo gigante, amigos. Pero bueno, ya acabamos nosotros por aquí. Vámonos de regreso. Como recomendación, tráiganse tenis o zapatos muy cómodos para poder hacer este senderito. Y pues bueno, ya saben que a nosotros nos gusta andar en nuestros tiempos. Además estamos haciendo la experiencia completa de quedarnos a dormir. Pero mucha gente en un mismo día suele visitar prismas basálticos, la Hacienda Santa María Regla, y ya después se va al pueblito donde hay más cosas que hacer, como por ejemplo visitar el Museo de los Duendes. Oigan, pues como ya se hizo hambre, ¿eh? ¿Qué dicen? ¿Vamos por la habitación o vamos a echar taco? Aquí mismo hay un restaurancito. Yo me pedí una sopa azteca y José una sopa de hongos. Provechito. ¿Y qué tal está, eh? ¿Qué tal está? Para mi gusto está muy espesa, pero de sabor está muy rica. Mira, parece como una pasta. Muy espesa, ¿no? Sí, normalmente es como caldosa. Bueno, para que te llenes bien. A ver, dame a probar tu pastita. Oh, está muy rica, pero bueno, a mí sí me gusta, aunque esté pastosa. Y mi caldo de hongos también está sabroso, Muy rico. Cualquiera de las dos es buena opción. Está como bien sencillita, pero está sabrosa. Y para tomar, José se pidió una cerveza con clamato y yo un agua mineral con clamato. A su salud, amigos. Salud, salud. Saludcita. Ya le he agarrado tanto gusto a esto. Y vean esto, para compartir nos pedimos una trucha, porque ya saben que acá lo típico es la trucha y llegó empapelada. ¡Ay! Está bien caliente. Ayúdame, baby. A ver. A desempapelar. Hijo de su. Ay, sí está caliente. A ver. La.
bastante bien, ¿eh? Es una trucha gratinada. Ya hicimos la cirugía de huesos para quitar todas las espinitas. Bueno, ahí quedaron unas, pero con cuidado, bebé, con cuidado. Ya me hice un taquito. Aquí le echamos lo que queda del gratinado, caldito. ¡Ay, qué rico se ve esto! Provechito. Está muy sabroso lo gratinado. Quesoso y sabroso. Miren, estos son los horarios del restaurante. Échenle ojo porque luego si entre semana vienen a las 8 ya no va a haber cena. Oigan, pues estuvo muy buena la comida, pero nos fallaron con varios platillos. Primero habíamos pedido pollo al michiote y no había. Después nos recomendaron de que la trucha a la diabla, que es la mera buena acá de Huasca, pero tampoco había. Pero bueno, ya mañana será otro día. Ahorita vamos a recibir la habitación. Pues bienvenidos a la habitación 116. Es un cuarto vintage, a diferencia del estándar, este tiene tamaño king size y nosotros suponemos que se llama vintage por los muebles, miren, ¿a poco no parecen? Y acá arriba está una cúpula locochona que produce eco, la chimenea de acá es solamente decorativa. ¿Qué les parece nuestra habitación? A nosotros nos gustó bastante, ¿eh? Miren, esta ventanita, pensábamos que era balcón, pero no, porque tiene malla para los mosquitos, entonces más bien es para abrir por si tienen calor y que no entren los animalitos. De este lado está el baño, la regadera, trono real y un lavabo. Se me hace que va a haber problemas, ¿eh? Rubí me va a ganar mi lugar. Lo que sí tienen que saber es que ninguna habitación tiene ni tele ni internet y la señal no es muy buena porque el concepto de este hotel es que uno venga a desconectarse y a relajarse. Dicen que uno de aquí sale o bien relajado o bien embarazado. Imagínense sin tele. Nosotros vamos a salir bien relajados. Porque embarazados ya estamos. A ver esta puertita. Ah, miren, acá está el closet con la plancha, el burro y el despapalle de Rubí, que realmente son mis cosas, pero bueno. Chequen esto, nunca nos había tocado. Siempre habíamos visto que te dicen, no se puede fumar dentro de las habitaciones. Aquí te dicen, si fumas te vamos a cobrar 250 pesos adicionales. La verdad no es mucho. Ya nos venimos por un juguito. Esta es la entrada a la hacienda. Aquí enfrente está el puesto de micheladas. También venden de que antojitos. Vamos a ver qué se le antoja a Rubí. Yo me pedí una sangría preparada. Están muy buenas. Si no las han probado, pruébenlas. Y José se pidió una michelada con clamato. Saludcita. Oigan, y nos salimos de la hacienda porque nos dijeron que aquí enfrente está la Virgen de Regla. Resulta que el dueño de la hacienda como que se cambió de religión y sabe qué tanto rollo, entonces pues sacó a la virgencita de la iglesia y pues ahora sí que el pueblo la adoptó y la resguardó aquí y la siguen resguardando porque sus fiestas patronales son justamente ya en unos días, el 8 de septiembre. Miren, por si tenían duda de cómo era la Virgen de Regla, la verdad es que nosotros no la conocíamos. Nos dicen que le dicen también la Virgen de Loreto. De Loreto, sí. De Loreto, está padre porque tiene los bordados de Tenango y ya están arreglando todo, ya en unos días les decimos que es la fiesta patronal y ya están organizando todo el merequetengue. Y pues siempre está abierto al público, son bienvenidos todos los que quieran venir a conocerla, ya nada más le dicen o le piden permiso a la señora de las micheladas. Andamos echando aquí chisme con la señora de las micheladas y nos dice que los ejidatarios son los que cooperan para la fiesta del pueblo, pero principalmente los prismas basálticos son los que más cooperan. Este año pusieron alrededor de 250,000 pesos para armarse, pues ahora sí que todo el festejo y la celebración. Hay de que música, comida, bailongo. Imagínense, va a estar bueno. Oigan amigos, venimos a descansar al cuarto y se siente muy extraño que no tenemos televisión, acá no llega el internet, es más, aquí adentro del cuarto ni siquiera hay señal de teléfono. Ya hemos estado en otros lugares en donde pues nos decimos a nosotros mismos, ay sí, es para desconectarnos, pero pues de alguna u otra manera tienes un poquito de señal en el teléfono, tienes la red del internet a tu alcance. Aquí solamente hay internet en la recepción y está bien lejos, me da flojera ir hasta allá. Ahí está que ahorita estábamos acostados y le digo a Rubí, qué extraño se siente no tener celular. De verdad que ya somos adictos a la tecnología. Tan adictos que hasta agarré la GoPro para grabar este momento. Ya no sabemos estar sin celular.
Oigan, y pues los fines de semana, viernes y sábado, se supone que se lleva a cabo un recorrido de leyendas, pero en esta ocasión no se completó el grupo de 10 personas, entonces no pudimos llevarlo a cabo. Es tanto para huéspedes o como personas que no se hospedan, pues simplemente hay que confirmar asistencia y esperar a que se junte el grupo. Ni modo, amigos, vámonos a cenar, vamos a buscar algo rico de comer en el pueblito. Yo la verdad, por un lado, estoy contenta de no haber hecho el recorrido. Siempre digo que todo pasa por algo. Y de todos los lugares de Huasca, siento que esta hacienda es la más tenebrosa para hacer un recorrido nocturno. Si de día en los túneles, calabozos y mazmorras se siente una vibra extraña, no me imagino de noche. Sobre todo por la historia tan trágica, todos los sucesos horribles que ocurrieron con los esclavos. No. De hecho, nos platicaron que hace tiempo vino a grabar el programa de Paranormal y según esto de que sucedieron cosas y yo la verdad no creo mucho en ese tipo de situaciones, soy bastante escéptico. Bueno, igual me daría miedo entrar yo solo, ¿va? Pero pues no, porque no me vaya a salir alguien, una persona y no sé, pero yo no creo en ese tipo de cosas. ¿Ustedes creen, amigos? Déjenos en los comentarios, ¿ustedes se meterían a los calabozos de noche? Oigan, pues escuchamos música y despapalle y dijimos, ahí vamos a cenar. Para empezar nos pedimos unos sopecitos de asiento y un guacamolito, provechito. Concurso de grito, concurso de grito. ¿Cómo dice? A ver. No, ya tenemos. Bueno, el aplauso. Aquí por. La amiga. Bueno, el amigo, pues. El amigo, pues. No puedes hacer quedar mal. A la mesa número 2. Ahí va el grito. Ay, Con cigarrito. ya pasó, padre. Un aplauso, espérate, porque. Te ama la mitad de lo que te ama el cielo. La de Ricolino cantando. Baby, no puedes esconderlo. Siento en todo el pecho la locura de tu amor. Siento en el pecho la locura de tu amor, nena. Arde como fuego, dame baby todo tu calor. Oigan, pues estuvo muy divertida la cena. Ya no les pudimos grabar nada porque ya no paró la música, entonces había bastante ruido. Pero nos pedimos unas enmoladas por tanto y tanto amor. Y resulta que el dueño, el chef, ve nuestros videos y nos llegaron las enmoladas con el nombre de Sofía. Ay, fue tan bonito ver eso. En serio, yo casi lloro. Qué bonito detalle. Estaban bien ricas, bien picosas también, pero muy, muy sabrosas. Definitivamente 1000 veces mejor esta experiencia bonita y divertida a irme a asustar a un calabozo. Muy buena opción para venir a escuchar música en vivo y echarse un trago coqueto. Yo me pedí una margarita de limón sin alcohol, estaba muy buena, y José una margarita de guayaba. La verdad es que nos sorprende bastante el pueblito de Huasca, porque a pesar de que son 6 o 7 callecitas, vimos varios barecitos en donde había música en vivo. Buenos días, alegría. Qué bonito es levantarse en una hacienda con esta vista, el sonido de los pájaros, de la naturaleza. Qué buena manera de empezar un día. El sonido de la alberca que nos dice ¡vengan a nadar! Pues hora de desayunar. La verdad es que hay poquitas opciones aquí en el restaurante, pero miren, yo me pedí unos huevos, ¿cómo se llamaban, ve? ¿Hacienda? Huevos haciendo. Y se ven deliciosos, tienen como ajonjolí, el huevito, una tortilla bañadas en salsa rojita. Y así me subo a la boca. Provechito, amigos. Esto es así, amigos. Me encanta cuando uno rompe la yema. También tienen pico de gallo y quesito. Oh, vean esa chulada. Frijolitos. Ay, ay, ay. Están bien buenos, Son como rancheros, pero todavía más pro porque tienen ajonjolí y el pico de gallo. Y yo me pedí unos chilaquiles verdes, también están sabrosos, pero hoy me quedaron mal con el pollo. Como que les hacen falta ingredientes. Pero en general todo lo que hemos comido sí tiene muy buen sazón. Sí, desayunan aquí muy, pero muy recomendados los huevos hacienda,
Oigan, y pues ahorita vamos a aprovechar que casi no hay gente en la mañana, pues para tomarnos unas fotitos. La verdad es que toda la hacienda, absolutamente todo está muy bonito, muy fotogénico. Por todos lados Rubí quiere tomarse la foto. Ya le dije que no manches, o sea, más unas 20 y ya. Es que ella quiere como 100. Mírenla, ya está con el tripé esperando al preciso momento. Como ven, su paisaje, su toma. Embarazada y toda, pero yo creo que jamás va a dejar de tomar la fotito, ¿eh? ¡Corre! Me encanta que hay muchas flores como muy coloridas en toda la hacienda. No sé si sea por la temporada. Miren, esta es una bugambilia. Por acá tenemos un cóctel de flores. Estas de acá me parece que son hortensias. Todas estas, miren esas qué bonitas. Pero las rojitas no sé qué sean, pero estas parecen como margaritas. Están bien bonitas, ¿no? De hecho, estas moraditas nos recuerdan a hace 7, 8 años cuando empezamos a estudiar fotografía. Una vez venimos a esta hacienda y solo le tomábamos fotos a esas flores. A ver si Rubí tiene las fotos por aquí, se las ponemos. Éramos como chinos, tomábamos foto a todo lo que veíamos. Que la flor, que la silla, que la plantita. Bueno, todavía somos, ¿verdad? Pero ahora tomamos con nosotros. Aquí les dejo esta joyita de foto, José sin barba, con brackets, con cachete. Y esa camisa que todavía la tiene y mi suegra ya le dice que la tire. Ay, pues tanta foto y tanto correr, ya nos dio calorcito. Así que ya nos venimos a aprovechar un ratito a la alberca del hotel. Al agua, patos. Vean, aquí también esta área está súper bonito. Y chequen el tamaño y el grosor del muro original. Ya ven que sí era una fortaleza. ¿Qué tal está el agua, bebé? ¿Qué tal está el agua? Ay, está helada. Tú vas a sufrir. Ay, Diosito. Ah, pero teníamos calor, ¿verdad? Sin miedo, ándale, ya, échate el clavado, bebé. Va a ser mejor de clavado. Venga. Mi delfincito favorito. Ay, pobrecita Sofía. Espero que le guste el agua fría. Bueno, está bien, para que también se vaya aclimatando. Que no todas las albercas van a estar calentitas. No, hombre, sí está bien helada. Mejor de un solo golpe, así se siente menos. Venga, baby. ¡Está fría! No manches. Está súper fría. De poquito a poquito creo que no lo hubiera logrado. Sí, la mejor manera es echarse el clavadazo, el bombazo. Échame mi sombrerito, bebé. Y vean, la verdad es que Rubí solo quiso que viniéramos a la alberca para tomarnos la foto. Y Rubí flota así. Flótale, bebé, flótale. Enséñale a la Sofi cómo flotar, bebé. Tú vas a ser la máster, la maestra para que la Sofi aprenda a nadar y a flotar y todo eso. Va a ser una mini delfinita. Qué a gusto se ve Rubí siempre que flota así. Y qué bonita se le ve la pancita así como que... Oigan, y pues la alberca solamente es para huéspedes y mide 1.60 de profundidad. Ahí está que Rubí no alcanza a pararse. Mido 1.55, amigos. Ahí estoy de puntitas. Lo bueno es que hay como un asientito, una bardita aquí todo alrededor, para que se siente. En esta área antiguamente había también piscinas, pero se usaban para enfriar todas las herramientas que estaban calentísimas hirviendo de los hornos. Ahora enfrían personas con el agua helada de la alberca. No se crean, amigos, ya nos aclimatamos. Más o menos. Y la verdad sí está muy padre nadar en la alberca de una hacienda. Uno se siente como en otra época. No sé, está diferente, está muy padre. También hay otras alberquitas acá arriba, pero ahorita no tienen agua. Ahí sí nos falló porque Rubí quería su fotito ahí arriba con sus 3 arquitos. Ni modo, bebé, para la siguiente, para la próxima. Yo quiero suponer que las llenan todas cuando hay más gente. Obviamente aquí también hay baños y hay camastritos y mesitas. Rubí ya mejor se echó a un camastro para tomar el sol. Dice que su panza está muy blanca. ¿Qué opinan, amigos? Me tengo que broncear un poquito para igualar el color, ¿no? ¿Tú qué dices, Sofi? ¡Hola, Sofi! Sí, solecito rico. Por cierto, las toallas ya están incluidas. Las tenemos que pedir en recepción. En el agua la vida es más sabrosa. Hacienda Santa María arreglar. Estas de acá son las albercas que les decíamos, las que donde Rubí quería su fotito. Ya preguntamos si están en reparación. Pone que las van a pintar, arreglar y luego ya las van a volver a echar a andar. Y es que acá es más como chapoteadero para los pequeñines.
Oigan, pues ya entregamos la habitación, el checkout es a las 12 y uno puede seguir usando las instalaciones, bueno, estando aquí adentro de la hacienda. Lo que no se puede utilizar ya es la alberca. Pero antes de irnos, nosotros contratamos un servicio de picnic. Quería un momento romántico para Rubí. Oigan, y luego nos dieron la canastita y la jarra y tomen, váyanse a donde quieran. Agarren el lugarcito que más les guste de toda la hacienda. Ya me pesó. ¿Cuál lugarcito te gusta de toda la hacienda, baby? Ya se me cansó, la mano está bien pesada. Mi lugar favorito va a ser donde ya nos sentemos, bebé, ya, donde sea. ¿Aquí en el pasito te gusta? Sí. Yo pensé que ellos nos iban a acomodar todo. Pero bueno, así mejor uno elige el lugar que más le guste para la fotito. Ya ven, Rubí, ¿te gustó la sorpresa, bebé? Sí, me encantó, baby, gracias. Vamos a poner ya el mantelito y todo. Al final esta va a ser la vista. ¿Qué les parece? Y vean, tenemos allá la jarrita de agua, unas fresas con chocolate, manzana, sándwich y una coca sin azúcar, porque hay que cuidar la línea. Ya bailó Berta, rompí una copita, amigos. Miren, ya mejor pusimos la jarra de agua acá dentro de la canastita antes de que ocurra otro accidente y se caiga. Vamos a salir más endeudados. Qué a gusto está esto, de verdad, qué buena idea. Así en el pastito, en medio de la hacienda. Por allá tienen musiquita en la cocina los meseros. Está muy a gusto. Pues saludcita con agua de Jamaica. José se solidarizó conmigo. Normalmente la canasta incluye una botella de vino, pero pues ahorita por el embarazo lo catafixiamos por agua de Jamaica. A su salud, amigos. Casi como un vino, más rico. La verdad es que originalmente cuando llegamos aquí al hotel yo fui a recepción a preguntar por las cenas románticas, porque yo sabía que había cenas románticas, pero me dijeron que había que avisar con unos 3 o 4 días de anticipación. Ni modo. Entonces ya por eso dije, bueno, pues si no hay cena romántica, pues mínimo hay que armarnos un picnic. Está bueno el sanduchito, quesito, jamón, aguacate, jitomate. Está rico. Y triple pan. Lo bueno es que vamos a cuidar la línea. Mira, pruébalo, baby. Está bueno, nada más que yo sigo llena del desayuno. Bueno, eso sí me falló, lo programé muy temprano y como buen sándwich de picnic tenía un chorro de mayonesa. ¿A poco no, amigos? A los sándwiches es que uno echa para el lunch o para el picnic, la plastota de mayonesa. Está bien bueno. Vamos a ver qué tal las brochetitas de fresa con chocolate. Órale, qué buena combinación, ¿eh? Sí queda la jamaica con fresas con chocolate, ¿eh? ¡Qué rico! Obviamente nos echamos la sesión de fotos y a poco no se ve bien a gusto mi embarazada. ¿Tan a gusto, bebés? Sí, también le van a gustar los picnics. La vamos a llevar a muchos picnics. Nos gustan mucho los lugares en donde sí te permiten pisar el pasto, porque ya ven que ahorita ya hay un chorro de lados donde te lo prohíben. Y pues para eso es el pasto, ¿no? Para pisarlo, para echarse, para acostarse, para disfrutarlo. Se nos hace chistoso que pues nosotros aquí andamos disfrutando y alrededor están pasando todas las personas de los recorridos. Todo el mundo se nos queda viendo y ya van varios que nos dicen, ay, qué a gusto se ven. Y pues sí, la verdad es que estamos bien a gusto. Ay, mamita, ya se escucharon los truenos. Vámonos, bebé. Amigos, pues ahora sí ya va siendo hora de despedirnos. Se nos viene una nubesota gris. Se me hace que nos va a agarrar la lluvia. Vámonos antes de que nos empapemos. Esperamos que les haya gustado mucho este video, que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Ya saben que los queremos, los adoramos. Les mandamos muchos besos, abrazos y caricias. La bebé Sofía también les manda muchos abrazos. Y nos vemos a la próxima. Adiós. Saludcita, último traguito de Jamaica y fresas. El traguito de la felicidad. Oigan, y al final nos cobraron 100 pesos de la copa. Yo creo que fue el mesero, porque al principio nos había dicho de que no se preocupen, no pasa nada. Y ahorita ya cuando me iba de que, oiga, así despacito, son 100 pesos de la copa. De todos modos le íbamos a dejar propina.